Entonces, bueno, voy a hablar, es un tema, me parece el título muy general, espero que si tienen preguntas, por favor, me interrumpen, espero que sea de utilidad para ustedes. Está enfocado en los últimos hallazgos que hemos encontrado y que se han reportado en el sector telecomunicaciones. Entonces, espero que de repente no se ponga muy técnico, no es la intención, sino hablar un poco del panorama de ciberseguridad y su relación con comunicaciones. Y voy a hacer un foco más en las amenazas que se han identificado, ciberamenazas, si gustan llamarlas así, que se han identificado en el sector. Yo sé que ustedes se dedican más a radio y televisión y no he encontrado tanta información detallada para ustedes, pero al estar en el sector, yo creo que puede ser de utilidad. Entonces voy a empezar para no entretener mucho el tiempo de todos y por favor, con toda la confianza, alguna duda o algo, me interrumpen y si no, al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas según yo calculé bien el tiempo, ¿no? Entonces, sin más preámbulos, espero que están viendo ya mi pantalla. Entonces dijimos ciberseguridad y telecomunicaciones, tienen mi correo electrónico incluso si después quisieran hacer algún contacto. Espero no dejar tantas inquietudes a ese nivel, ¿no? Pero bueno, mi introducción habla un poco de las dos cosas, de ciberseguridad y telecomunicaciones, y después nos vamos a meter a platicar más con el tema de las amenazas específicamente para este sector tan importante. Entonces, hoy sabemos que el mundo ya lleva como año y medio, un poco más, depende en dónde estemos, con este medio detenido y medio atorado con este tema de la pandemia, que todavía algunas fronteras en algunos países siguen cerradas, algunas ya empezaron a abrirse, pero no todas, pero lo que sí es cierto es que los negocios hoy están tratando de sobrevivir y de salir a flote, y bueno, por supuesto hay confrontaciones políticas que incrementan un poco la hostilidad entre algunos países o algunas regiones, y etcétera, y eso me van a decir, ¿y eso qué tiene que ver? Pues tiene todo que ver, vamos a verlo más adelante, ¿no? Entonces, una, una, una cosa que en toda esta incertidumbre y este movimiento que ha generado la pandemia en estos meses se mantiene constante y desafortunadamente ese es un crecimiento continuo, constante y como sin bajar el ritmo de los delincuentes o de los ciberdelincuentes, ¿no? Y ahorita vamos a ver por qué ciber, pero de los delincuentes en general. Entonces, tomé como base un reporte que publica un grupo de investigación de inteligencia de amenazas que se llama Group IB. Tiene una gran parte rusa, pero tiene otra gran parte basada en Estados Unidos y en otros países, incluyendo unos cuantos franceses involucrados. Y entonces muchas de las preguntas que estaban en el área y que se trataban de resolver en aquel momento, es un estudio que se hizo el año pasado, recién publicado, es ¿cómo sabemos quiénes son los enemigos nuestros en el ciberespacio? Y después, ¿cómo operan hoy? ¿No? Estamos todos en casa, los negocios están cerrados, ¿cómo operan? Y cómo adaptan sus herramientas para ataques futuros o para causar incidentes futuros, y después, ¿cómo nos protegemos de ellos? ¿No? ¿Cómo ayudamos a que nuestra industria, nuestro sector, nuestro negocio, las personas, cómo nos protegemos de ellos? Entonces, parte de lo que hubo en diferentes sectores económicos, y la transición masiva al trabajo en casa, al trabajo remoto. Entonces eso, digamos que sacudió un poco la forma en que se hacía seguridad, se rompieron perímetros y también los delincuentes empezaron a ver formas nuevas de actividad, ya sea vendiendo medicamentos falsos o secuestrando información, o sobre todo en sector salud y otros sectores. El sector financiero es muy lucrativo, pero también hay sector salud y otros sectores, y etcétera, ¿no? Entonces empezaron a tomar estos pillos ventaja de una situación global que esperemos que sea única, ¿no? Pero sí es histórica, evidentemente, y además se volvieron como más creativos, empezaron igual que las empresas a desarrollar y elaborar esquemas para alcanzar sus objetivos
pues ilícitos, si queremos llamarlo así. Ya para el tercer cuarto del año pasado, el primer trimestre, se había, diferentes estudios se habían platicado que íbamos a encontrar como un crecimiento importante en estas cosas, ¿no? Entonces, no solamente delitos en el sector financiero, sino también ataques a computadoras o equipos de cómputo o equipos de redes como ruteadores, como otros equipos como cámaras, etcétera. Y normalmente que estaban en redes que no están protegidas, como las de la casa, ¿no? O las de algunas escuelas, etcétera. Entonces, todos los empleados que se fueron trabajando a su casa, ya sea del sector financiero, operadores de telecomunicaciones o compañías de tecnología, esos son los primeros objetivos de estos delincuentes, ¿no? Entonces, vimos un incremento muy grande también de tácticas de ingeniería social. Esto es cuando un pillo, un malo, intenta aprovecharse de las personas, nos engañan de alguna manera, son bastante listos, estudian comportamientos, estudian emociones, o sea, no son nada, no son nada ignorantes del comportamiento humano, más que técnico. Y bueno, si hoy los incidentes de seguridad son más del 90% causados por una persona, eso quiere decir que la ingeniería social es bastante más rentable que empezar a aprender cosas cuánticas o cosas extrañas, ¿no? Entonces, a partir de estos engaños, la gente proporciona información o datos o archivos o abre las puertas de la organización porque da clic en algún enlace o en algún archivo adjunto, etcétera. Y entonces mantienen acceso a remas o a equipos que después son utilizados para hacer otras cosas, ¿no? Los grandes hallazgos que se encontraron en el sector de comunicaciones, que usualmente es la primera línea de defensa, y en la mayoría de los gobiernos, incluyendo, no sé, muchos países, UK, Estados Unidos, México, utilizan además, o sea, forman parte de la infraestructura crítica a nivel nacional, ¿no? Ahorita vamos a platicar un poquito más de eso. El problema es cuando la gente cree que las empresas de telecomunicaciones también están asociadas con sus organizaciones, ya sea, no sé, por ejemplo, Virgin Mobile o América Móvil u otras cosas, ¿no? Entonces, Virgin Mobile no es una telco, no es una empresa de telecomunicaciones, por ejemplo, lo que sí es, y tampoco América Móvil, son más bien operadores de telefonía móvil, ¿no? Eh, entonces, hay que ir como se fueron haciendo estrategias un poco así, empezando por decir qué estaba dentro del alcance y qué no de telecomunicaciones. En fin, ocurrieron brechas de seguridad, por supuesto, brechas de datos, hoyos, hubo internet que se ofreció de forma masiva a través de cualquier tipo de dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces, el mapa de amenazas de las telecomunicaciones y los sistemas de ciberriesgos, vamos a ir aclarando un poco, empezaron a surgir, empezaron a acelerar, empezaron a crecer sus capacidades de almacenamiento, empezaron a crecer la forma en que operaban, etcétera. Los operadores de telecomunicaciones también empezaron a transformarse de redes, de compañías de redes a servicios de nube, compañías, y entonces empezaron a mejorar y hacer eficiencias en el negocio, ya sea en las operaciones, ya sea para los datos, etcétera. Y entonces empezaron a ofrecer también nuevos servicios, nuevas aplicaciones, a almacenar y a distribuir contenido, etcétera. Entonces, telecomunicaciones generalmente es como un gateway o un puente entre diferentes negocios. Las amenazas pueden afectar ya sea o la empresa de telecomunicaciones o a los terceros con los que trabaja, o bien a sus suscriptores o a los que somos beneficiarios del servicio, ya seamos personas o empresas. Entonces, estos ataques han sido como una variedad impresionante, ¿no? Y para darnos como una idea de cómo va creciendo el uso de dispositivos y demás, podemos ver por los reportes que publican de uso de Internet y otros dispositivos, el IFT, junto con Secretaría de Comunicaciones y Transportes, junto con el INEGI, etcétera. En marzo de este año se publicó el del año pasado, y por la pandemia
el crecimiento de usuarios es de más del 2%, hay 84 millones de personas en México que sí, que ya estamos conectados de alguna forma, y todavía no es mucho, ¿eh? Aún cuando se habla de Internet y de servicios ya más integrados, con respecto a otros países, estamos en 7 de cada 10 personas hoy tienen servicios de Internet para la escuela, para el trabajo, para trabajar, etcétera, ¿no? Entonces, todavía no es tanto y por eso, bueno, hemos escuchado algunos temas ahí con los chamaquitos en la escuela y demás, ¿no? Pero en otros países hay 9 de cada 10 personas, entonces aún así estamos encima de Colombia, por ejemplo, o de Sudáfrica, pero es complicado. Entonces vemos telecomunicaciones, ya mencioné rápido, habla un poco pues de todo esto y forma parte de lo que se llama infraestructura crítica. Ciberseguridad, me parece que ya habíamos comentado en una charla qué significa ciberseguridad y no es más que la protección de la información que se encuentre casi en cualquier estado, en este caso en el ciberespacio, es decir, a través de algún dispositivo que se comunica a través de alguna red de comunicaciones, de telecomunicaciones o la que sea, pero siempre conectados y tratamos de proteger, se trata de proteger información, disponibilidad, integridad, confidencialidad, etcétera, pero algunas componentes de la ciberseguridad no llegan a la seguridad a la protección de datos físicos, aunque algunos componentes de seguridad solo pueden vivir en el ciberespacio. O sea, no podríamos hablar, por ejemplo, de grooming, que es cuando una persona se hace pasar por un niño, por ejemplo, para pornografía infantil, o para explotarlos, o para robarlos, etc., ¿no? Entonces, el tema de ciberseguridad nació hace no tanto tiempo, y la intención era proteger las infraestructuras críticas. ¿Qué son las infraestructuras críticas? Las infraestructuras que permiten que un país se mantenga a flote y operando y con cierta estabilidad. Entonces encontramos industria eléctrica, la industria petrolera y gas natural, encontramos el agua, encontramos telecomunicaciones, transporte, salud y por supuesto el sistema financiero, ¿no? Entonces todos estos bullets de la izquierda son los que forman la infraestructura crítica. Y empezó Obama a hablar de un tema de protegerlos porque empezaron a ver que había incidentes y ataques a la seguridad y a estas infraestructuras que empezaban a causar daños más allá de la infraestructura sola, sino que la infraestructura era un camino para lograr afectar a una ciudad, a un país, a una persona, o a una región, etc. Dentro de estas infraestructuras vamos a encontrar lo que ya conocemos, redes de comunicaciones, tecnologías de información, el Internet de las cosas o el Internet de todo, sistemas de broadcasting, por supuesto radio, televisión y smart grid, o los sistemas de SCADA, los sistemas de control industrial o cloud computing, todo esto forma parte del alcance hoy de ciberseguridad. Y entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, no solo es tecnología, no solo son los bancos, y no solo son las computadoras. Hablamos de toda la infraestructura que nos ayuda a mantenernos comunicados, informados, buena salud, atender a la escuela, etc., ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Bueno, vamos a hablar... Bien, sin problema. Perfecto, entonces vamos a ver ahora con esta muy breve introducción qué son las amenazas en el sector de telecomunicaciones que se han visto, que se estudiaron durante el 2020, que algunas son permanentes, bueno, siguen estando aquí durante todo el 2021 y no parece que vayan para abajo, ¿no? O sea, no parece que vayan descendiendo, sino parece que aun cuando en algunos países empieza a regresar a la normalidad, pues ya encontraron como un nicho y áreas interesantes de oportunidad. Sobre todo cuando hablamos de actores patrocinados por el Estado. Eso se me olvidó mencionar, ¿no? Cuando hablamos de ciberseguridad tenemos que hablar de actores de amenaza o actores maliciosos o amenazas, etcétera, ¿no? ¿Estos qué son? Pues son estos cuates que tratan de hacer algo para activistas, por ejemplo, para tratar de probar su postura, su teoría o un movimiento. Por ejemplo, en México los activistas que es Anonymous en México y Latinoamérica, están principalmente enfocados a ir
en contra del PG o en contra, del presidente actual o del movimiento de la 4T, en contra de Maduro, en contra, etcétera, ¿no? O sea, como tienen un driver más político y más así. Pero, y algunos defienden cosas de mujeres y algunos defienden, etcétera, ¿no? Entonces, los activistas tienen están muy dirigidos a algo así. Pero encontramos los actores que son patrocinados por el Estado, es decir, un país le paga a un equipo de delincuentes para que haga otras cosas, ¿no? Entonces hemos visto Estados Unidos pagándole a Israel para hacer algo, Estados Unidos pagándole a alguien para que le haga algo a Irán, o los chinos pagándole a alguien ruso para que le haga algo a otro país, etcétera, ¿no? Entonces, y los rusos contra ellos mismos, etcétera, ¿no? Esos son los actores que son pagados por el Estado. Por supuesto, y sí, existen otros que se llaman los insiders. Estos tíos o estas personas son gente o que es extorsionada o que voluntariamente decide pasarse al lado oscuro de la fuerza y aprovechando que trabaja en una organización que además es como objetivo o parte de las infraestructuras críticas, ya sea una escuela, ya sea hospitales, ya sea para el gobierno, ya, etcétera. Entonces decide facilitar que las situaciones para que ocurra un incidente o un ataque, ¿no? Un ejemplo de estos pueden ser incidentes que ocurrieron en sistemas de pagos en 2016, por ejemplo, el ataque de Bangladesh con el gobierno de Estados Unidos, nos llevaron unos cuantos millones de dólares, o un incidente que hubo en el Banco MEX, en el Banco Nacional de Comercio Exterior, que fue medio frustrado porque al final no se perdió el dinero, pero de todas formas hubo quien colaboró para que se facilitara voluntaria o involuntariamente el ataque, ¿no? Y etcétera. Podemos hablar como de varios. Y después tenemos a los ciberdelincuentes, que no necesariamente son pagados por el Estado, pero pues tenemos un montón de cárteles, ¿no? Cártel Jalisco Nueva Generación, etcétera, que son bastante activos, sobre todo en un mundo que no es tan público, ¿no? Cuando hablamos de la web oscura, el deep o el dark web, entonces es un mundo que no está público, pero que existe, en donde estos compadres negocian, contratan gente especializada para atacar algunos sistemas, o etcétera, ¿no? Generalmente en el sistema financiero para sacar una lana, pero también utilizan servicios de comunicaciones que no necesariamente están tan bien protegidos para su beneficio y poder comunicar y pasar desapercibidas las comunicaciones, a pesar que hubiera algún Pegasus o algo lo que fuera, ¿no? O sea, se los brincan. Sí, Roberto Galicia, buenas tardes. Sí, hay una pregunta, doctora, de la ingeniera Lucía Solórzano. Déjeme poner el chat aquí. Dígame. Sí, dice, vulnera el uso de las redes sociales en los medios de comunicación, radio y televisión. Sí. Las garantías que pueda dar la ciberseguridad y cómo se puede controlar los malwares, trolls y otros que afectan. Y gusanos y bots y demás. Vamos a hablar al final de algunas recomendaciones, pero efectivamente muchos de estos abusos a través de redes sociales es lo que mencionaba hace rato por ingeniería social. Entonces, empresas de comunicaciones, sin importar que sean, ya puse el chat, discúlpenme, ya los veo. Sin importar que pues el usuario al final es pues el último eslabón y puede ser el más débil y puede permitir que pasen cosas. ¿Cómo protegernos? Hay muchas formas de protegernos. Y una de ellas importantes es conocer, ¿no? O sea, buscar, entender cómo funcionan las cosas. Uno, ¿qué puede pasar si le doy clic? ¿Qué pasa si contesto? ¿Qué pasa si forwardeo las cadenas? ¿Qué pasa si acepto amistades que no conozco? ¿Qué pasa si no pongo el control parental con los chamaquitos que están en la escuela o están en la escuela y jugando al mismo tiempo Roblox o Among Us o alguna otra cosa, que además están conectados en red hablando con personas del mundo que no sabemos si de verdad son niños o no? Entonces, si me permite, al final doy unas conclusiones y recomendaciones que espero sirvan de ayuda, y si no, profundizamos en algunas recomendaciones para no brincarme la suite la continuación. ¿Están de acuerdo? Pero somos la última línea y deberíamos ser la primera línea de defensa, no los últimos. Y telecomunicaciones, eso es lo que tienes, la primera línea, y ahorita lo voy a comentar también, ¿no? Es como
es lo que está frente a los usuarios, es lo que está frente a las empresas, es lo que utiliza todo el mundo para comunicarse, entonces necesitamos estar educados, entender, y no hay que ser técnicos, hay que entender como pequeños ajustes en los comportamientos y en qué fijarnos para no tener alguna afectación o no permitir que mi dispositivo, mi celular o mi computadora sea utilizada como herramienta de ataque, que a veces ni nos damos cuenta. Muy bien. Entonces, las amenazas actuales para el área de telecomunicaciones están principalmente en estas dos áreas que ven aquí. Actores patrocinados por el Estado y ataques de negación de servicio, que bueno, buscan, aparte del malestar, algunas empresas tienen pérdidas suficientes como para que otras estén beneficiadas por alguna falta de algún servicio. Vamos a poner, si nos da tiempo, algunos ejemplos, ¿no? Entonces, los servicios especiales, por ejemplo, son la gran amenaza en las compañías de telecomunicación, ¿no? Entonces, se encontró durante el tiempo de la evaluación de amenazas al área de telecomunicaciones, este reporte tenía muchas más cosas, no nada más telecomunicaciones, pero para esto específicamente se encontraron 6 grupos ligados a servicios especiales que estaban activamente atacando el sector telecomunicaciones. ¿Qué atacan? Pues atacan operadores fijos y operadores de telefonía móvil, no discriminan, ¿no? Los problemas tradicionales de los operadores que tienen que ver, por ejemplo, con el ruteo de la información o de las comunicaciones o los paquetes, no lo resuelve, al contrario, les ayuda, ¿no? Entonces, estas fugas o estas desviaciones en el ruteo, que creo que platicamos en marzo, propician mucho algún tipo de incidentes, y después ataques de negación de servicio, que ya sean negación de servicio normales, que es con una D, o de negación de servicio distribuido, que es la doble D, Distributed Denial of Service. Entonces, y se encontró que en el tiempo, desde que iniciaron los estudios, 2013, 14 o 16, depende, hasta finales del año pasado, pues los ataques de negación de servicio encontraron como nuevos récords de tamaño de ataque y de duración del ataque. Los grupos que patrocina el Estado, o los grupos que son pagados por el Estado, es decir, chinos pagándole a los pandas o gringos pagándole a los del cártel, o los bueno, mejor no digo, algunos iraníes pagándoles a otros, etcétera, aparecen como cada vez más frecuente, y así como en seguridad hay una deficiencia de gente especializada, pues también ellos buscan gente especializada en seguridad, solo que del otro lado de la fuerza, ¿no? Y también encontramos que se rompieron récords con ataques de negación de servicio. Entonces la cantidad de paquetitos de información que fueron a un objetivo primario por segundo fue de más del doble del último ataque, ¿no? O sea, entonces van creciendo y creciendo y creciendo. En el 2016 el ataque más grande fue uno que fue a DIN, que tiraron LinkedIn, y tiraron WhatsApp, y tiraron Twitter, y tiraron bla, bla. Pero el último, el más reciente, que fue a principios de este año, fue muchísimo más grande y tiró servicios de nube donde hoy están trepados muchísimas empresas. Entonces, está divertido. China va expandiendo sus capacidades de espionaje a través de operadores móviles, y bueno, con esta finalidad desarrolló un malware o un bicho especial para cierto tipo de servidores, en este caso Linux, y lo que hacen es interceptar los mensajes de SMS basado en cierto criterio de tráfico. Y entonces esos mensajes de SMS interceptados, cuando se utilizan, por ejemplo, para servicios financieros, sirven para que alguien acceda a bancas electrónicas o a algún lado, porque generalmente es usado como segundo factor de autenticación o como una segunda autenticación. Las redes 5G todavía no están como completamente desarrolladas, y eso explica por qué todas las predicciones que estaban relacionadas con amenazas a 5G pues todavía no se han vuelto tan realidad, y eso está muy bien, pero sí será importante que estemos atentos a cómo ocurren
estos incidentes a partir de la mitad de este año, ya pasó la mitad, pero de la mitad del 2021 y en adelante, ¿no? Entonces, lo que hizo COVID fue forzar a que mucha gente que se movía a su casa también se volviera como más sujeta de algún tipo de ataque. Y por supuesto la gente en su casa no necesariamente sabe cómo configurar un routador o un módem de servicio de internet para ponerle seguridad y para ponerle protección y cuidar niños y las personas y sus dispositivos, etcétera. En este slide lo que estoy mostrando es un ejemplo de algunos de los actores más famosos que patrocinados por el Estado que afectan a las telecomunicaciones. El más conocido es APT41, perdón, que está, esto siempre sirve, que está aquí. Pero también está el APT10, que si se fijan lleva desde el 2012 y continúa trabajando. Está Morlart y está aquí Lazarus también, lleva como un ratito ahí muy activo en sector telecomunicaciones. Todos llevan activos en muchos lados, pero también en sector telecomunicaciones, que es el objetivo ahora, ¿no? Entonces, el grupo de APT41, así lo nombran los que investigan, no crean que son su autonombre, deben tener, si son chinos son pandas, si son rusos son osos, etcétera, ¿no? Entonces, deben ahí tienen algún nombre ahí de panda algo. Entonces, el APT41 lo que tuvo fueron muchos ataques en el 2020 y a principios del año pasado, o durante el primer semestre del año pasado, explotaron algunos ruteadores de organizaciones de telecomunicaciones. Entonces, eso se llama un metaexploit, y lo que hace fue combinar vulnerabilidades con otras infraestructuras para poder ejecutar códigos de manera remota y apoderarse de ruteadores, ¿no? Y eso ya permitió entonces que este APT pudiera hacer intercambio de información o bajar información de tráfico, etcétera, para poder trabajar ellos, ¿no? Para sus beneficios. Entonces, lo que permite es que haya atacantes que están intercambiando información y que no se puede autenticar su tráfico. Entonces, pueden ejecutar código con privilegios altos en sistemas remotos, utilizando la red de telecomunicaciones como una herramienta para llegar, no sé, voy a inventar, no me lo crean, a la Lotería Nacional, o llegar al FBI, o llegar al NSA, o llegar a donde sea, ¿no? Al banco de la esquina, etcétera. Entonces, algunos buscan eso. Después, un día después que se arregló las vulnerabilidades que explotaron, entonces estos compadres empezaron a atacar un montón de sistemas y comprometiendo por lo menos 5 de los muchos que atacaron, y a partir de ellos empezaron a poner o a cargar un ransomware que se llama, un malware que generalmente es un ransomware que secuestra datos, que se llama Cobalt Strike Beacon, que es como lo que más hay últimamente en el mundo y en el sector financiero, y en México muchísimo, ¿no? Luego está aquí otro que se llama Oil Rig, no lo marqué, que está, ay, sorry, perdón, ahí donde encuentro mi mouse, déjenme regresarme. Luego estaba aquí este Oil Rig, voy a quitar estos annotations, todos bórralos. Y este Oil Rig, que es el segundo, este es un grupo iraní que está directamente involucrado con 2 campañas que afectaron el sector de comunicaciones. Una de las campañas, que fue la de los últimos 3 años, se llama Foxkillen, y según unos investigadores de seguridad, y lo que hicieron estos compadres fue ganar acceso para asegurar persistencia en las redes que pertenecían a compañías, organizaciones de distintos sectores, incluyendo telecomunicaciones. A veces los malos no atacan y explotan la bomba, ¿no? O sea, entran, están ahí silenciosos, van aprendiendo, etcétera. La mayor parte de las organizaciones que encontraron estos iraníes explotaron vulnerabilidades en servicios de VPN, en servicios de conexión segura, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos
y hay muchos productos que estuvieron con problemas, como de Palo Alto, Pulse Secure, etcétera. No sé qué tan involucrados estamos, pero básicamente estuvieron rompiendo comunicaciones seguras que tenían las empresas trabajando desde su casa, ¿no? Entonces, era como volver a abrir el internet y ver todo lo que pasa. La segunda campaña que afectó proveedores de telecomunicaciones en Asia del Sur, fue descubierta casi a la mitad del 2020, y lo que hicieron estos fue utilizar herramientas de explotación para poder alcanzar o utilizar o hacerse pasar por herramientas válidas de ruteo o de seguridad o de control de tráfico, etcétera, ¿no? Entonces, el objetivo de esta campaña era robar credenciales de usuarios para después tener accesos a bases de datos, a servidores y demás, ¿no? Entonces, los ataques normalmente son de largo plazo. Entonces, los actores maliciosos o los pillos se infiltran en una red de alguna empresa y están ahí unos meses. Casi siempre los embarazos son de 6 meses, de 5 meses, etcétera. Aprenden cómo moverse, aprenden cómo extraer usuarios y passwords para que después sea más fácil hacerse pasar por alguien de la empresa y ya no los cachen tan fácil, ¿no? Y así hay como varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, aquí tienen uno al final que se llama Mallrats. Tienes 5 minutitos nada más. Perfecto, entonces me voy adelantando porque faltan los ataques de móvil para no poner tanto ejemplo. En el ataque de operadores móviles encontramos otra vez el APT41, y estos amigos lo que hicieron fue pues desplegar un malware que se llama MES-HTAP, y este malware está diseñado para servidores Linux y que busca instalarse en el centro de servicios cortos y después interceptar los mensajes de SMS. ¿Por qué no aparece? Los mensajes de SMS. Y entonces, una vez interceptados los mensajes de SMS, pueden tener información o hacerse pasar por alguien más. Ya sea por un proveedor, ya sea por un mensaje válido de una empresa financiera o por alguien, ¿no? Entonces, aquí lo que buscaban era identificar movimientos del gobierno chino y ver qué hacer, ¿no? Y guardar registro de los mensajes y demás. Esta gráfica, si gustan les doy la presentación, pero la gráfica muestra un poco dónde funciona, en dónde se pone y qué es lo que buscaban interceptar para poder tener información de inteligencia. Otro de los ataques y las amenazas comunes es el BGP hijacking. Sigue siendo uno de los más importantes a nivel de ruteo, y básicamente alguien publica una dirección y el agente malicioso los manda por otra ruta para poder hacer para poder importar y exportar ya sea información de comunicaciones o desviar tráficos o afectar la operación de alguna empresa, etcétera, ¿no? Estos algunos son ejemplos de los ataques que están relacionados con este ruteo, que son los que más afectaron en el 2020, y por supuesto siguen creciendo, ¿no? Y también van creciendo el número de direcciones que afectan y países, por ejemplo, ¿no? En Alemania, en Brasil, en Vietnam, en Rusia. Todavía no pinta México y eso está muy padre, pero ahí va. No crean que va creciendo, no crean que va disminuyendo. El incremento del Internet de las cosas o dispositivos conectados a Internet también está empezando a preocupar cómo se van agregando botnets como Mirai, que vimos en 2016 y 2018 también muy activo, y algunos otros botnets, incluyendo los que utiliza este gobierno para espiar periodistas y cosas de este tipo, ¿no? O sea, todo el mundo los puede usar. Y los ataques de negación de servicio siguen utilizando las mismas técnicas que ya existían. Entonces, como decía al principio, lo que se aprovecha fue que hubo una sacudida en los sistemas de seguridad y pues las empresas de telecomunicaciones siguen siendo el canal para pasar información, para comunicarse, o sea, ya son como más facility en algunas partes, pero hay quien sí ha entendido que es a través de ellas en donde se pueden tener éxito en algunos ataques. Decía que
durante este tiempo de pandemia encontramos el incidente más grande del mundo hasta ahora, ¿no? De la historia. Entonces, fue con AWS, que es la nube de Amazon. Un ataque de negación de servicio distribuido es cuando un malo utiliza algo que controla para enviar mensajes por todos lados, utilizar equipos de los que puede aprovecharse para invadir un sitio. Puede ser un sitio de internet, puede ser un servidor de DNS, puede ser un directorio, por ejemplo, y entonces envía tanta información tan rápido que el servidor, la víctima, se pasma y se cae, ¿no? Entonces, el ataque más grande, que es el de Amazon, incluye 2.3 terabits por segundo. Si pensamos que nuestro internet ni siquiera llega a 100 megas y 1000 megas hacen 1 giga y 1000 gigas hacen 1 tera, pues imagínense una cosa de 2.3 terabits, ¿no? Y la cantidad o el volumen de tráfico que mandó fueron 809 millones de paquetes por segundo. Antes el más grande en 2016 era de 670,000 paquetes o 720,000 paquetes, ¿no? Entonces, este es el ataque más grande desde el DIN del 2016. Entonces, es un 56 o 70 veces más grande el tamaño inicial de los paquetes hasta que tira, ¿no? Entonces, cuando tira algo, pues le pega a Amazon y Amazon hoy carga un montón de servicios de nube de empresas y bueno, eso es lo que buscan, ¿no? Entonces, básicamente es lo que se encontró. Después Nokia en este año, en junio de este año, publicó un estudio en donde habla que entre enero del 2020 y mayo de este año hubo un aumento de más del 100% del tráfico máximo diario de ataques de negación de servicio y algunos rebasan los 10 teras y este es de 2.6, ¿no? Entonces, no siempre tiran porque hay herramientas que lo detectan, pero es importante saber que en algunos meses, cuando la tecnología vaya también creciendo, entonces pueden existir. Y aprovechar el Internet de las cosas, en donde hay barato, no necesariamente tan protegido y no necesariamente todos conscientes que también se tienen que actualizar y se tienen que parchar y se tienen que remediar, ¿no? Y ya voy a cerrar con esto, con algunas recomendaciones. México no está excluido de todo esto, ¿no? No porque no aparece en el top 5 o en el top 10 de países que más atacan o los más atacado, significa que estamos exentos. Y de hecho somos el segundo país en el mundo con mayor ransomware. Entonces, tenemos 80.6 millones de usuarios en Internet, 76% de las personas están conectadas en zonas rurales en la ciudad y 46% en zonas rurales. Todavía sigue habiendo un desbalance muy, muy grande. México está entre los 20 países con mayor presencia en redes sociales y es el quinto país con más usuarios registrados en Facebook. Entonces, tenemos grandes problemas con perfiles falsos, con información falsa, etc. Y hay un reporte del IFT, que es de donde salen estos números, que habla de los 3 principales medios de conexión de los usuarios, que fueron los smartphones, las laptops y las computadoras de escritorio, ¿no? Y las principales actividades tienen que ver con entretenimiento, obtención de información, trabajo, etc. Entonces, la cultura del a mí no me va a pasar ya no aplica. Necesitamos trabajar todos juntos como sociedad y sabiendo que somos parte de una infraestructura crítica, pues empezar a hacer como más sobre esta famosa estrategia de ciberseguridad que nomás no acaba de cuajar. ¿Qué tenemos que hacer para protegernos? Hay que buscar defensas proactivas. Hay que hacer cosas que se llaman inteligencia de amenazas o caza de amenazas para hacer un monitoreo y una detección proactiva de amenazas que me ayuda a prevenirme o a tomar acciones muy tempranas antes que tenga un ataque exitoso, ¿no? Entonces hay que colectar siempre indicadores de compromiso, indicadores de ataques, etcétera, a través de grupos de interacción que hoy existen. Hoy existen grupos como el MIT, como la Guardia Nacional tiene el CERT MX, la UNAM tiene un CERT, etcétera, pero también hay por sector, ¿no? Entonces está el EPC-ISAC, que tiene para el sector financiero intercambio de información, de amenazas y alertas tempranas que ayudan a tomar acciones. Después hay que
confiar un poco en proveedores y socios comerciales sobre temas de innovaciones de productos, actualizar nuestra tecnología, desarrollar habilidades técnicas y conocimientos de seguridad es súper importante para tener como los mejores especialistas, no solo en seguridad, pero también en tecnología para mantenernos como al día. Después, hay que mantener cerca a los competidores. Generalmente, si sabemos qué les pasa a nuestros competidores, podemos también poner nuestras barbas a remojar y tomar acciones. Eso ayuda muchísimo. Y por supuesto, existen seguros, existen ciberseguros o seguros que ayudan a transferir una parte del riesgo que se identifica y hacer check-ups periódicos, análisis de riesgos, análisis de amenazas, análisis de nuestra infraestructura y medir todo el tiempo el desempeño de nuestras infraestructuras, de capacidades y demás. Y es una forma como de entender qué está pasando y es una forma de mantenernos alerta del lado técnico. Y del lado de las personas hay que educarnos, hay que capacitarnos, hay que comprender temas de amenazas, vulnerabilidades y acciones prácticas que podemos hacer diario para protegernos y cuidar también a la empresa y a la familia, ¿no? Ya ciberseguridad se extiende, no es solamente una empresa o algo. Y yo con esto les doy mucho las gracias.